Apaguen su micro. Muy buenos días, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 4 de Ingeniería Mecatrónica y les vamos a exponer sobre instrumentos de medición de fluidos. El equipo está conformado por los integrantes Israel García Campos, José Manuel Razo Jauregui, César Adrián Rivera León, Gabriel Ugalde López, su servidor Raimundo Valencia Torres y Daniel Valenzuela Paz. Bueno, los medidores de flujo son instrumentos que monitorean, miden o registran la tasa de flujo, el volumen o la masa de un gas o un líquido. Esto es tener acceso y control a estos datos de flujos precisos, oportunos y fiables, esencial para la calidad del producto, una mayor seguridad de las operaciones, el control de costos y el cumplimiento de las normas. Y del lado derecho tenemos unas imágenes que en las que vienen algunos de los instrumentos. Los conceptos clave son flujo, uno de ellos es el flujo, el cual se refiere a la cantidad de masa de líquido que circula por una tubería. Asimismo es la densidad de un cuerpo, es decir, es la relación que subsiste entre la masa y el volumen. El siguiente concepto clave es el fluido, el cual es todo un cuerpo que tiene la propiedad de fluir y tiene una falta de rigidez y elasticidad, y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuerza tendente a alterar su forma y adaptando así la forma del recipiente que lo contiene. El siguiente es flujo de fluidos, el cual también se le puede llamar mecánica de fluidos, es la rama de la mecánica de medios continuos, que a su vez es una rama de la física, estudia el movimiento de los fluidos, así su mismo nombre lo dice. La siguiente es la tubería, la cual, como todos conocemos, es un sistema que se desarrolla con tubos por donde puede circular gas, aguas o otras sustancias. Un tubo es un cilindro hueco que suele utilizarse para el transporte o el almacenamiento de fluidos, como ya antes mencionado, el agua, el gas o otras. La placa orificio es una placa en donde su funcionamiento es cuando el fluido pasa a través de esta, la presión del fluido disminuye hasta que alcanza el área denominada vena contracta. Del lado derecho tenemos dos imágenes, que una representa cuál es la placa orificio y la de parte de abajo es cómo es que pasa el agua o cualquier sustancia. La tobera son elementos que impulsan directamente el agua a presión en la tubería, por lo que su importancia es vital en el adecuado funcionamiento de la limpieza. Y aquí continuamos con mi compañero. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, ahorita vamos a hablar de las clasificaciones de los tipos de fluido, obviamente de acuerdo a la materia. Si bien probablemente en el secundaria, en la prepa, hemos hablado de los estados de la materia, ya más o menos tenemos una idea general de lo que viene. Entonces, la clasificación de un fluido depende de sus características físicas, es decir, se encuentra que los fluidos pueden clasificarse de acuerdo al estado de la materia. Ya se van analizando siguientes factores como voluminosidad, rigidez, velocidad, y el régimen si es estático o dinámico. Entonces ahorita vamos a presentarles cuáles son, cómo se clasifican los tipos de fluidos. Siguiente, por favor. Gases. Se denomina al estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan solo débilmente entre sí, ¿sí? Sin formar enlaces moleculares, adoptando la forma y el volumen del recipiente que las contiene, tendiendo a separarse. Bueno, ya de alguna manera todos hemos escuchado hablar de los gases, ya sea con el que encendemos una estufa, por ejemplo, cuando apretamos esos sprays, lo que sale es un gas, ya sea para diferentes usos. Y este adopta el estado del envase donde se es retenido o requerido, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente.
Los líquidos. El líquido es un estado de agregación de la materia en forma altamente incompresible, lo que significa que su volumen es muy aproximadamente constante en un rango grande de presión. Ya más o menos un líquido ya todos conocemos, puede ser el agua, un jugo, y hay muchos tipos. Ya en nuestra vida diaria hemos utilizado, hemos bebido o nos familiarizamos con dichos líquidos, y también estos adoptan la manera del contenedor, pero es muy difícil poder comprimirlos a ellos, por lo que mantienen, como ya previamente hemos hablado, su volumen. Siguiente. Vamos a hablar sobre la clasificación de tipos de fluidos y obviamente de acuerdo a la viscosidad y el esfuerzo constantes. Si bien tenemos que remontarnos a la ley de Newton de la viscosidad que establece una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo y la rapidez de deformación y en un fluido. Los fluidos se comportan de acuerdo a esta ley, se denominan newtonianos y su característica es que la viscosidad no depende de el esfuerzo ni de la rapidez de deformación. Para el caso de los fluidos no newtonianos se puede definir como una viscosidad aparente, N, a partir de una ecuación análoga a la ley de Newton de viscosidad. A esto ya nosotros de alguna manera empírica sabemos cuando, por ejemplo, tenemos aceite, un aceite como ya quemado, que cuando lo vertimos sobre un contenedor o en una tabla de madera, podemos ver como el líquido se va moviendo lentamente o se va expandiendo. Mientras que ya si tenemos agua pura, vemos que el nivel de viscosidad de se mueve de una manera más rápida, más fluida. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los newtonianos. Un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. Los fluidos newtonianos son uno de los fluidos más sencillos de describir. La curva que muestra la relación entre el esfuerzo o cizalla contra su velocidad de deformación es lineal. El mejor ejemplo de estos fluidos es el agua. Se rige por la ley de Newton de esfuerzo constante, ya como habíamos hablado previamente de los líquidos como el agua, el, ya puede ser un jugo o un líquido que utilicemos para una carrocería en específico como cooler. Siguiente, por favor. Y ahora venimos con los fluidos no newtonianos. Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión constante que se le aplica. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante. Como la viscosidad no es suficiente para definir estos tipos de fluidos, es necesario clasificarlos de acuerdo con sus propiedades reológicas que se dan en este hipervínculo. Entonces vamos a pasar los tipos de fluidos no newtonianos. De alguna manera más específica, este depende generalmente de su movilidad, su velocidad. Los fluidos no newtonianos dependen de su velocidad que se transportan. Ya analizando gráficamente podemos ver que conforme va aumentando la temperatura, el nivel de viscosidad tiende a reducirse y esto permite que se pueda desplazarse de una mayor manera, de una manera más concisa. Siguiente, por favor. La clasificación de los tipos de fluidos de acuerdo con la velocidad de flujo regido por el número de Reynolds. Que primero que todo hay que definir que el número de Reynolds o número dimensional utilizado en la mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional que interviene en numerosos problemas de mecánica de fluidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí tenemos todos los variables que hemos hablado previamente en dicha exposición. El número de Reynolds los junta todos para hacer un análisis por ejemplo, ya aplicamos todos los factores en un ejemplo real. Ya tenemos que considerar la densidad, la viscosidad, velocidad, dimensión. Estos para ya poder, por ejemplo, en un caso de física, calcular
el volumen de un tubo de agua en el cual vertimos un aceite específico. Ya ese es el número Reynolds. Siguiente, por favor. Sus descubrimientos de uso. Generalmente este tipo de flujos se conoce de acuerdo en una forma cuantitativa, ¿sí? Este análisis es importante en los casos donde el fluido debe ser transportado de un lugar a otro, como para determinar la necesidad de bombeo en un sistema de abastecimiento de agua. Sí, generalmente este tipo de análisis del número de Reynolds lo utilizan muchas personas que se dedican al riego, ¿sí? Generalmente tienen que determinar tanto la viscosidad todos los factores previamente mencionados, como la inclinación del tubo, que este también representa una oposición hacia el flujo laminar, ¿sí? O flujo turbulento. También las velocidades que pasan dentro se determinan a través del número de Reynolds. El número de Reynolds permite producir el carácter turbulento laminar en ciertos casos. En conductos o tuberías, si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo será laminar, y si es mayor a 3000, el flujo será turbulento. El mecanismo y muchas de las razones por las cuales el flujo es laminar o turbulento es todavía a día de hoy un objeto de especulación. Si bien ya más o menos se ha elaborado una escala en la cual midiendo el número se puede determinar si es laminar o turbulento, no se sabe a ciencia cierta si son todos los factores descritos previamente los principales o los únicos que deben de intervenir, o si se tienen que descubrir siguientes. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de qué es cada cosa de la clasificación. El laminar, que cuando es menor a 2000, se caracteriza porque el movimiento de las partículas del fluido se producen siendo trayectorias bastante regulares y separadas y perfectamente definidas, dando la impresión que se trata de láminas o capas más o menos paralelas entre sí, los cuales se deslizan suavemente unas de otras. Por lo que ya explicando es cuando en un caso ideal, como hemos visto en problemas de física en la prepa, es cuando el fluido sigue una dirección, no hay alguna alteración que permita que el fluido tome una dirección, retroceda o altere la presión del flujo de una tubería. Siguiente, por favor. Transición. Aquí no se sabe con exactitud qué tipo de fluido predomina más, ya que se comporta como fluido laminar y turbulento, es decir, que se encuentran las placas laminares en un conjunto de pequeñas irregularidades o torbellinos en el mismo. Por eso recibe el nombre de transición. Y a continuación, mi compañero Israel seguirá explicando. Hola, soy Israel García y pues yo voy a decir cuando es un movimiento turbulento, y este es un tipo de fluido que es el más usado en ingeniería. En este tipo de fluido las partículas de fluido se mueven en trayectorias erráticas, es decir, en trayectorias muy irregulares y según un orden establecido, ocasionando la transferencia de cantidad de movimiento de una porción de fluido a otro, de modo similar a la transferencia de cantidad de movimiento molecular, pero en una escala mayor. Siguiente. Ahora vamos a pasar a la clasificación de los tipos de fluidos, que serían comprensibles e incomprensibles. Ahora, los fluidos comprensibles son aquellos en los cuales los cambios de densidad de un punto a otro no son despreciables por fuerzas externas o variables termodinámicas. La densidad varía de acuerdo con las condiciones del sistema, es decir, cero. Ahora los fluidos incomprensibles, que son aquellos los cuales que los cambios de densidad de un punto a otro son despreciables mientras se examinan puntos dentro del campo de flujo, es decir, cumplen con la siguiente ecuación, que sería igual a cero. Lo anterior no exige que la densidad sea constante en todos los puntos. Si la densidad es constante, obviamente el flujo es incomprensible,
pero sería una condición más restrictiva. Ahora pues podemos ver unidades de medición, pues se llama una unidad de medida una referencia convencional que se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Pues por aquí podemos ver la longitud, metros, lo puedes encontrar en diferentes, una regla, un flexómetro, pues la masa se mide en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en Kelvin o en Fahrenheit. Hay 4 tipos de medir la temperatura, depende pues, de cuál ocupes. Los amperios pues sería la intensidad de corriente, luego la cantidad de sustancia sería igual a moles y la intensidad luminosa sería igual a la candela, que sería CD. Y ya. Bueno, ¿sí, sigues o sigo? Pues yo sigo. Bueno, pues yo les voy a decir un instrumento de medición de fluidos, que será el tubo Venturi, que aquí lo tienen y aquí abajo también tienen sus partes. Pues el tubo Venturi es un conducto con estrechamiento corto entre 2 tramos de forma cónica, disponiendo de 2 medidores de presión, uno en la sección ancha y otro en la estrecha. Se obtendrá la disminución exacta de dicha presión y se podrán calcular el caudal y la velocidad del fluido. Bueno, ya sigue mi compañero explicando los demás objetos que faltan. Bueno, a mi compañero Israel le faltó lo de con el empleo de este dispositivo es posible, por tanto, acelerar la velocidad de circulación de un fluido. Un ejemplo de su aplicación es el funcionamiento básico de un carburador que puede dosificar correctamente la mezcla de aire y combustible destinada a la combustión. Aquí tenemos 2 imágenes, una de cómo es la herramienta como tal y después las partes, ¿no? Que aquí está la toma alta de presión, la entrada cónica, la garganta, la toma de baja presión y la salida cónica, ¿no? Y luego pasamos a la otra herramienta que es el medidor de orificio. Bueno, los medidores de flujo de placa orificio permiten medir el caudal de un fluido que pasa por una tubería para la medición de líquidos y gases que pertenecen al grupo de caudalímetros por pérdida de carga o de presión diferencial. Se trata sencillamente de pasar a un fluido a través de una restricción y se lee la presión diferencial a través de la restricción. Las ventajas de usar los medidores de caudal de placa orificio es de que es sencillo y robusto, tiene buena precisión, es de bajo costo y no necesita la calibración o recalibración siempre que los cálculos, tolerancias e instalación cumplan con las ISO 5167, que son las normas, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo son por dentro. Y aquí podemos ver las partes, ¿no? Que viene siendo la asa, la placa orificio, orificio de emisión y orificio de drenaje. Ahora vamos con otra herramienta, que es el tubo de pilot. Y el tubo de pilot es un dispositivo cuya cualidad es la medición de la presión total de fluidos y gases. Su uso se encuentra extendido en todo tipo de rubros, por la facilidad que requiere su instalación y sobre todo porque se trata de una herramienta realmente económica, ¿no? Y que presenta diferentes modelos en cuanto a tamaño. Puede ser pequeña o grande, como tú quieras. En principio, el tubo de pilot fue creado con la intención de poder medir la presión de la corriente de agua del río Sena. Con el paso del tiempo, su uso se fue extendiendo a otras áreas, eh, adaptándolo previamente de tal modo que hoy en día también se emplea para medir la presión de flujos de aire y de gas, además de la presión de agua. En definitiva, es un elemento de medición, ¿no? Básicamente, el tubo de pilo está formado por 2 tubos que constituyen una L, que puede variar en su tamaño de acuerdo de su funcionalidad, ¿no? Uno de los tubos que se encarga de medir la presión de impacto de tubo, mientras que el otro se ocupa de la presión estática, gracias a un orificio habilitado a tal fin. Aquí podemos ver también una imagen que viene, no viene muy bien, ¿no? No vi una
una imagen que esté muy buena en cuanto a calidad, pero pues más o menos se puede ahí ver las partes, ¿no? La cruceta de válvulas, válvulas de purga de aire, las válvulas de conexión a mangueras, la varilla, la guía de medición, el anillo fijador, tuerca de conexión, el anillo de bloqueo, el soporte de la escala graduada y el tampón de protector de los orificios. Y aquí ya podemos ver cómo se ve del exterior, ¿no? Otra herramienta que es que podemos decir es el medidor de desplazamiento. Los medidores de flujo de desplazamiento positivo son la única tecnología de medición de flujo para medir directamente el volumen de un fluido que pasa a través de un medidor de flujo, ¿no? Esto se consigue atrapando cantidades de fluido entre componentes rotativos encapsulados dentro de un comportamiento de alta presión. Esto se puede comparar con rellenar rápidamente un vaso con fluido y echar el contenido en la dirección del flujo mientras se cuenta con el número de veces que se rellena el vaso. La velocidad rotativa del rotor es directamente proporcional a la tasa de flujo, pues el caudal del fluido es la causa de la rotación. Ahora vamos a decir sus ventajas. Tiene un alto nivel de precisión, un 0,5% como estándar, mayor nivel de precisión disponible a pedido, y luego también tiene la capacidad de procesar una gran variedad de viscosidades de fluido. También es de bajo mantenimiento, tiene altas capacidades de presión, disponibles en versiones eléctricas y mecánicas, y disponibilidad de piezas de reposición. O sea, así que si se te llega a romper o cualquier cosa, es muy fácil reemplazar esas piezas, ¿no? Ahora vamos a seguir con la siguiente, que es rotámetro. Y este es un instrumento de medición que determina el caudal, o sea, la cantidad de fluido que se mueve dentro de un tubo por la unidad de tiempo, de aquellos líquidos y gases que trabajan con un salto de presión constante. Este, este instrumento es de forma cilíndrica, como se puede observar aquí en esta imagen, y de área variable, y representa en su interior un flotador. Su medición se basa en la capacidad que tiene un flujo de fluido para desplazar verticalmente dicho elemento sensible y así incrementar su área de paso, alcanzando una altura directamente proporcional al flujo. Su uso es bastante común y sencillo. Tiene una escala lineal, un gran rango de medición, es simple de instalar y mantener. Se fabrican en diversos materiales según el rango de prestaciones y temperaturas en los cuales se va a trabajar. Y antes de elegir un rotámetro, se deben determinar ciertas condiciones del trabajo para el mismo, ¿no? Entre las que se destacan, por ejemplo, el caudal mínimo y máximo, la temperatura de proceso mínima y máxima, el tamaño de la tubería, la presión de proceso máxima, la válvula necesaria, la presencia de contrapresión y la lectura de forma directa o mediante una tabla consulta, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo, antes de eso, como podemos ver igual que las otras, aquí podemos ver cómo viene en el interior. Aquí viene el sello, el tope, el tubo de medición con escala, el flotador, el sello y el tope, ¿no? Ahora vamos con el fluxómetro de turbina. Y el fluxómetro de turbina, el fluido provoca que el rotor de la turbina gire a una velocidad que depende de la velocidad de flujo. Conforme a cada una de las aspas de rotor pasa a través de una bobina magnética que se genera un pulso de voltaje que puede alimentarse de un medidor de frecuencia, un contador eléctrico u otro dispositivo similar a ellas, este, cuyas lecturas puedan convertirse en velocidad de flujo. Velocidades de flujo desde 0,02 L entre minutos hasta miles de L entre minutos se puede medir con fluxómetros de turbina de varios tamaños, ¿no? Igual que los otros, depende para qué trabajo lo quieres, y para un trabajo grande, para un trabajo pequeño, hay grandes o pequeños, medianos, dependiendo de lo que tú quieras, ¿no? Y por ejemplo, aquí es como se ve exteriormente y aquí interiormente. Este sí no logré encontrar sus partes, dado que no pude encontrarlas. Estuve buscando y buscando y pues no encontré ni una imagen.
Y vamos a pasar a la última parte, que es la importancia de la medición de flujo, ¿no? La medición de flujo constituye tal vez el eje más alto del porcentaje en cuanto a medición de variables industriales se refiere. Ninguna otra variable tiene tanta importancia como esta, ya que sin mediciones de flujo sería imposible el balance de los materiales, el control de calidad y aún la operación de procesos continuos, ¿no? Existen muchos métodos para medir flujos, en la mayoría de los cuales es imprescindible el conocimiento de algunas características básicas de los fluidos para una buena lección del mejor método para emplear, ¿no? Hay que saber del tema para saber cómo emplearlo, si no, pues vale, ¿no? Estas características incluyen viscosidad, densidad, gravedad específica, compresibilidad, temperatura, presión, las cuales no vamos a detallar aquí. Bueno, las detallamos, pero no tanto, ¿verdad? Y básicamente existen dos formas de medir el flujo, el caudal y el flujo total. El caudal es la cantidad de fluido que pasa por un punto determinado en cualquier momento dado, y el flujo total de la cantidad de fluido por un punto determinado durante un periodo de tiempo específico. Y pues bueno, esto ya sería todo de la presentación. Muchísimas gracias, le agradezco por su atención, profe. ¿Algo más que quieran comentar, compañeros? Muchas gracias. Sí, Muchísimas muchas gracias y gracias. que tenga buen día.